Bienvenidos a una nueva edición de nuestra serie de Confinados en el Universo, una serie de conversaciones y charlas en las que queremos ilustrar desde nuestro grupo de Fenomenología de Interacciones Fundamentales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, aquello en lo que nos concentramos en nuestro quehacer diario y que tiene que ver con las fuerzas fundamentales que rigen o que operan en nuestro universo y que lo hacen ver como lo vemos y que lo hacen ser como es. En el día de hoy vamos a hablar sobre simetrías e invarianzas y cómo estas ideas permean la física y en general la ciencia, pero nos vamos a concentrar, por supuesto, en cómo ellas se transmiten a algo muy poderoso dentro de la física teórica y experimental y aquellos muchos otros aspectos en los que vemos realizadas estas particularidades de la naturaleza. Y una de las cosas que uno siempre, cuando empieza una carrera científica, debe tener en cuenta es a qué se va a dedicar. Parece una pregunta obvia, pero no siempre lo es. No solamente es el amor al conocimiento, sino también algunas otras patrones y cosas que uno aprende a distinguir, a observar, métodos para observarlos, métodos para experimentar en ellos, métodos para, digamos, indagar más en la naturaleza. Y una de esas tantas cosas que hace la carrera científica interesante es volverse, si no experto, por lo menos bastante conocedor y, digamos, hábil para reconocer patrones, regularidades, constantes y cosas que en el universo no cambian. Y aparte de eso, obviamente, y de conceptos que hay que tener y un conocimiento de matemáticas y otras cosas, esta particularidad de poder reconocer patrones, de poder reconocer regularidades, hace que algunas cosas que para la mayoría del público parecen obvias, para un científico especialmente dedicado a la física pueden ser motivo de una investigación completa e incluso de revoluciones a partir de la pura observación de esas regularidades. Y ese es como lo que vamos a tratar hoy. Vamos a hacer el intento de explicar aquellas que nos parecen mucho más fundamentales, porque por supuesto la naturaleza está llena de simetrías, no solamente la física. Observamos simetrías, por ejemplo, en la fauna y la flora. Las personas somos simétricas en general, izquierda y derecha, somos bilaterales, pero como podemos ver en las imágenes que tenemos en la presentación, otros tipos de simetría existen en la naturaleza. Por ejemplo, cuando observamos estas flores, vemos que si rotamos esta flor amarilla alrededor de 90 grados, recuperamos esencialmente la misma flor. Es decir, podemos hacer rotaciones por una serie de ángulos, en un caso 72 grados, en otro caso 120, dependiendo de cuántos ejes de simetría tenga esa flor. Y en la práctica, eso lo que nos dice es que allí hay una simetría discreta. Discreta significa que hacemos un cambio, digamos, brusco al mismo tiempo, es decir, cambiamos 120 grados, pero no hacemos los pasos intermedios. Mientras que en otras cosas, como por ejemplo esta foto del planeta Urano, lo que vemos es una esfera. Y si tomamos, por ejemplo, una esfera cualquiera, nos damos cuenta que la podemos rotar en cualquier dirección, podemos hacer con ella cualquier movimiento rígido y no importa el eje que escojamos para rotarla, la esfera en general permanece invariante. Y en ese sentido decimos que la esfera tiene una cierta simetría y en la práctica acepta rotaciones que son continuas y que son suaves, porque lo puedo hacer tan despacio como yo quiera o por pequeños ángulos como yo quiera. Entonces, no es discreta como el caso que estamos observando en la imagen de las flores o de la estrellita de mar, o incluso simetrías que son tridimensionales como la de este pequeño cristal de diamante que aparece en la imagen que tenemos allí. Entonces, estudiar todas estas simetrías ha probado ser un método muy bueno para poder comprender qué hay detrás de ellas, y aquello que hay detrás de ellas generalmente son cosas muy fundamentales. En el caso de un planeta está la gravedad, en el caso del diamante está la organización de los átomos dentro de las moléculas que lo conforman. Y en la práctica
lo que buscamos en física al observar estas cosas es básicamente hacernos preguntas y preguntarnos en torno a qué hace que las cosas sean duras, que sean de un color, que no cambien, que en una dirección veamos lo mismo que vemos en otra, que las cosas en general sean como son. Y cuando observamos, por ejemplo, el universo en la noche, en general vemos un cielo estrellado y oscuro, y lo vemos así a lo largo de todo el año, y lo vemos así en La Guajira, y lo vemos así en el Amazonas, y lo ven así en otros países. Lo que eso significa es que mientras estemos, sea de noche, y observemos en la dirección de las estrellas, el panorama luce casi igual. Una buena pregunta siempre es, ¿por qué? ¿Por qué el cielo de la noche es oscuro? ¿Por qué parece tan igual en cualquier dirección que miremos? Y no solo eso, sino que la misma Tierra uno la puede pensar como un experimento en otra cosa. Por ejemplo, en el mes de julio nuestro planeta está en una posición, para el mes de diciembre está en otra, y la física no cambia de julio a diciembre, los experimentos tienen los mismos resultados, lo cual para nosotros significa que el desplazamiento de la Tierra a lo largo de su órbita no cambia la física, queriéndonos con eso decir que no importa el punto donde esté la Tierra, la física es la misma, lo cual para nosotros tiene a su vez una implicación muy fuerte, y es que para donde nos movamos, el universo nos da puntos que se comportan exactamente igual, y el espacio y el tiempo no tienen diferencias notables. Y por eso decimos que el universo es en ese sentido homogéneo, es decir, a donde nos movamos, para donde nos desplacemos, encontramos que el universo desde el punto de vista del espacio y el tiempo es esencialmente lo mismo. Y la otra cosa por la que aprovechamos las simetrías es para poder estudiar cosas o ver en ellas algo que falta. Es decir, si nosotros vemos este Pac-Man que está en la figura, podemos adivinar que es como una torta redonda a la que le han sacado una porción. Y nuestro cerebro es una máquina de completar cosas, de predecir, de anticiparse. Y en ese sentido, cuando vemos ese Pac-Man, repito, de nuestra figura, nos damos cuenta que algo falta y completamos una simetría que no está allí porque claramente no es completamente simétrico, pero la completamos y en nuestra cabeza terminamos de ver un círculo casi que cuando queremos. Obviamente sabemos que hay un pedazo que falta, pero podemos predecir que hay algo allí que le daba esa simetría original que por alguna razón ya no está. Y ese tipo de aproximación es muy poderosa para poder estudiar fenómenos donde tenemos una simetría casi exacta, pero por alguna razón no está completamente realizada en la naturaleza. Y desde esa perspectiva, lo otro que es muy importante en física es que todas estas cosas que hablamos de simetría, finalmente las llevamos a operaciones, y esas operaciones hacemos una traducción de ellas a cosas matemáticas, objetos matemáticos. Por ejemplo, si tomamos este pequeño juguete que básicamente tiene una simetría de triangular y lo movemos 120 grados, ¿de acuerdo? Estamos haciendo una rotación de un grupo muy especial que se llama Z3. Pero el punto es que matemáticamente podemos tratar ese tipo de operaciones con estructuras matemáticas que para nosotros son muy valiosas. En el caso de la esfera, hablamos de otro tipo de estructura matemática, similar a la primera, pero que tiene otras características porque, como vimos, la esfera la podemos rotar alrededor de cualquier eje y por la cantidad de ángulo que queramos. Por lo cual, obviamente hay diferencias, pero al mismo tiempo ciertas similitudes, cierta estructura básica permanece. Entonces, estudiar esto es también objeto de las matemáticas. Los matemáticos estudian estos grupos y hacen sobre ellos avances que los físicos aprovechamos. Y esencialmente, cuando hablábamos ahorita de la homogeneidad del espacio, hablamos un poco de lo que observamos en nuestra cuadrícula de la figura. Si uno mira la cuadrícula de la figura y se imagina que eso es un entramado que cubre una porción del universo muy grande, ¿de acuerdo? Y hace un experimento en el centro de esa cuadrícula, el resultado es el mismo que hacer el experimento en la cuadrícula de al lado, en la cuadrícula de arriba, en cualquier otra de ellas.
Con eso queremos decir lo que al principio estaba recalcando, que el universo termina siendo homogéneo. Uno puede pensar que es como la superficie en blanco de esta mesa. Cualquier punto de esa superficie, para efectos prácticos, luce similar al punto de enseguida. Allí suceden las mismas cosas que en el punto de enseguida. Y en esa cuadrícula lo que quiero dar a entender es exactamente lo mismo. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con la fórmula que puse allí debajo, que es P, algo que llamamos el momento lineal en física, y que es el producto de multiplicar la masa por la velocidad de las cosas? Bueno, pues resulta que desde principios del siglo XX y con el entendimiento que vino de una matemática europea, Minoetter, nos damos cuenta que ese tipo de simetría que encontramos, porque desplazarse en una dirección o en otra no hace diferencia para las teorías físicas, eso viene ligado a unas propiedades de la física misma que estamos estudiando. Por ponerlo en pocas palabras, si utilizáramos este pequeño lápiz como referencia y quisiéramos estudiar, no sé, el movimiento o la posición de una esfera respecto a él, tenemos dos opciones que parecen triviales. Una es aproximar la esfera a nuestra referencia, pero la otra es aproximar la referencia a la esfera. La distancia entre ellas puede ser la misma en un caso y en el otro, es decir, esta situación es la misma que esta situación, con lo que pues eso no hace, repito, diferencia desde el punto de vista de las medidas o de lo que estemos observando allí. Pero cuando hacemos esto, estamos moviendo un objeto, llevándolo de un punto A a un punto B, y mover un objeto siempre involucra darle velocidad, y darle velocidad a un objeto con masa significa darle momento lineal. Entonces, que la física suceda lo mismo en un lugar o en otro, es decir, en un punto o en otro del universo, y las leyes de la física sean las mismas, involucra que hay una ligadura entre esa homogeneidad, entre que ese tejido que vemos en la figura, en la cuadrícula, sea lo mismo desde cualquier vértice de esos que está allí, y el hecho de que el movimiento de las partículas o la mecánica que suceda en ellas sea similar, sea igual. Y eso viene ligado a lo que llamamos una ley de conservación, que llamamos la ley de conservación del momento lineal, que es algo que podemos reproducir rápidamente en experimentos caseros. Déjenme mostrar uno muy rápidamente y que esencialmente me voy a valer de un par de balines y para observar y poder demostrar de qué estamos hablando cuando hablamos de momento lineal. Esencialmente, el momento lineal entonces es que si tenemos una masa y le damos una velocidad, eso va a constituir una cantidad física que esperamos se conserva. Yo voy a explicar mejor qué quiere decir conservar. En esta situación vemos que esta partícula que venía desde la izquierda golpea y la partícula que está en el extremo, a la derecha, sale despedida. El momento que traía esta partícula, ¿de acuerdo?, es transmitido, se transporta, viaja de izquierda a derecha y se traduce en que la partícula que originalmente estaba quieta a la izquierda, de repente ya no está quieta. Y aunque mi riel no está muy bien nivelado, sí podemos observar el efecto de una manera relativamente sencilla. Ese pequeño proceso nos dice que el momento lineal que traía la partícula de la izquierda, ¿de acuerdo?, se transmitió de alguna manera a través de la otra bolita que estaba en el centro y fue a dar a la bolita que ya sin obstáculo se desplazaba hacia la derecha. Y en ese sentido, lo que decimos es el momento lineal antes de todo el proceso es el mismo que después, es decir, que al final la otra bolita termina teniendo el momento que la original tenía. Y ese tipo de cosas es tremendamente poderoso, porque nos permite, como en la figura que estamos viendo ahora en ese Pac-Man, ver que si algo falta, entonces es porque la descripción no es completa. Y en ese sentido convertimos las leyes de conservación, como esta del momento lineal, en herramientas muy poderosas para poder estudiar procesos en la naturaleza. Por ejemplo, colisiones, como lo que acabamos de ver en nuestro ejemplo. Y la otra cosa que es muy importante para nosotros ver en el universo es qué es lo que llamamos isotrópico. Isotrópico significa
que si no miramos eso en términos de esa cuadrícula que puse a la izquierda, sino como la de la derecha, que esencialmente es mirar radialmente y es mirar en todas las direcciones. Y si lo que observamos del universo no depende de la dirección en que miramos, entonces decimos que es isotrópico. Entonces, uno está relacionado con la traslación y el de la derecha está relacionado con la rotación y está también relacionado con precisamente las simetrías que observamos en cosas como una esfera. Y esa segunda parte, la del momento angular, tiene que ver con lo que llamamos la conservación del momento angular, que podemos también estudiar y podemos de una manera sencilla ver qué tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, supongamos otra vez nuestro pequeño juguete. Si este pequeño juguete lo ponemos a rotar, ¿de acuerdo? Esa rotación le va a hacer que por la conservación del momento angular podamos hacer este tipo de ejercicio. Si bien es cierto, no parece nada mágico, nos tenemos que preguntar por qué permanece en su posición allí, mientras que si yo trato de quieto ponerlo en la misma situación, se va a caer, no lo puedo sostener. El hecho de que una vez esté rotando, yo pueda sostenerlo de esta manera, ese equilibrio que se gana allí, viene precisamente de la conservación del momento angular. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué permanece rotando? ¿Qué hace que, eliminando un poco la fricción de un juguete como este, podamos mantener una condición como la que tenemos allí? Y esa conservación de momento angular tiene mucho que ver con muchas cosas de nuestra vida cotidiana. Y entre la conservación del momento lineal que estábamos hablando ahorita y que da lugar a cosas como estas bolitas que utilizamos en los escritorios y que las llaman, creo, las bolitas de Newton, nos dan un contacto directo, diario y cotidiano con cosas como la conservación del momento lineal y en el caso de las rotaciones con la conservación del momento angular. Y el momento angular es algo muy particular. En la ilustración que tenemos allí es el tipo de situación que observamos, por ejemplo, en las bailarinas o en las personas que hacen patinaje sobre hielo, en el cual cuando adquieren una cierta rotación, ¿de acuerdo? Y con los brazos extendidos, una vez recogen los brazos, la velocidad de la rotación aumenta. Ese aumento de la velocidad, debido a que se recogió la masa hacia el centro del eje de rotación, es una muestra de esto que estamos diciendo, conservación de momento angular. Y cuando observen cualquier situación en la que se produzcan rotaciones o en las que haya este tipo de situaciones, cosas que ruedan, siempre está involucrado el momento angular. Entonces, entre el momento lineal, que es la invarianza que la naturaleza tiene, o que está relacionado con la invarianza de la naturaleza respecto a los desplazamientos, el momento angular está asociado con la isotropía o con la posibilidad de mirar el universo o de que la física sea la misma independiente de la dirección en que miremos. Y esas cosas están entrelazadas en algo muy poderoso porque finalmente la naturaleza tiene, o las teorías físicas es mejor decirlo, intentamos que siempre mantengan esas características. Y construir una teoría siempre debe pasar ese filtro de que sea invariante bajo traslaciones y bajo rotaciones. Hay otras invarianzas, por supuesto, estamos mostrando unas que son, digamos, visuales. Y finalmente, este tipo de situación la podemos estudiar no solamente en objetos macroscópicos, como estábamos viendo ahora, una persona que rota, sino también en otros que son microscópicos. Por ejemplo, el caso de la rotación del electrón, del momento angular asociado con el electrón. En mecánica cuántica, las rotaciones no son solamente tomar un objeto y llevarlo alrededor de algo, hacerlo rotar alrededor de un eje. Una de las razones es que cosas como el electrón no tienen estructura
Como no tienen estructura, es decir, no son partículas puntuales y yo no las puedo, digamos, partir a la mitad, ni puedo efectivamente cogerlas porque son puntos matemáticos, esas cosas no rotan, no tienen un radio para rotar. Si yo quiero hacer rotar algo que es una esfera, pues dependo de que pueda efectivamente tenga un radio para hacerlo. Pero el electrón no tiene radio en principio y por lo tanto no podemos hacerlo rotar de esa manera. Entonces uno sí se pregunta, y en mecánica cuántica es una cosa muy importante, esas partículas fundamentales, ¿cómo las vemos desde el punto de vista de las rotaciones? Y surge una característica muy interesante, que es lo que llamamos el spin de las partículas. Para ilustrar un poquito el asunto, uno puede usar un par de hojitas de papel y digamos que ver lo siguiente. Si uno toma simplemente una hoja, una hojita, una banda, ¿de acuerdo? Tiene dos formas de pegar los dos extremos. Una, pues, que le da lugar como a un cilindro. Y esa que da lugar como a un cilindro va a tener unas características cuando llevamos, por ejemplo, algo que tenga dirección alrededor de ella. Si la llevamos, vemos que termina la vuelta y no pasa nada, llega exactamente como partió. Es decir, si hacemos esta rotación o la hacemos así, vemos que no pasa nada siempre y cuando la traslademos a lo largo de nuestro cilindro de una manera suave. Sin embargo, podemos hacer algo diferente. Podemos pegar los extremos de una manera distinta. Y en particular, los podemos pegar ya no así, sino así. Y construir lo que llamamos una banda de Möbius, que es como figura en la ilustración que tenemos allí. Y la característica de esta superficie tiene muchas características muy interesantes, a pesar de que es muy fácil de hacer y muy sencilla de ver, tiene características que son muy poderosas. Por ejemplo, tomamos otra vez esto que va a significar alguna partícula que tiene una cierta orientación, por llamarlo así, y la llevamos alrededor de la cinta. Y cuando llega por acá, vemos que empieza a invertirse y cuando vuelve al lugar de donde partió, llega al revés. Es decir, sale así, da la vuelta y cuando llega por el otro lado y también llega volteada al revés, un giro de 180 grados. El electrón es como ese giro. Para girar un electrón no basta simplemente hacer el mismo tipo de giro que hacemos con cosas como una esfera o con objetos como este. El electrón no tiene ese tipo de comportamiento. Y la diferencia radica en esa propiedad que llamamos spin. Y el spin es algo que tiene una influencia y un impacto profundo en el universo que vemos. Por ejemplo, la clasificación entre partículas que se comportan como aquella que vimos en el cilindro y las que vimos como la cinta de Möbius las convierten en dos tipos de partículas completamente distintas entre sí. Se comportan distinto y tienen interacción diferente entre ellas de acuerdo con esa característica. Esa característica que tiene que ver con rotación tiene que ver con momento angular y el momento angular tiene que ver con esta propiedad de isotropía del espacio y el tiempo, el espacio-tiempo. Así que esas características como el spin, de acuerdo, que son de todas las partículas que vemos en la naturaleza, no estaban en nuestro mapa hace 200 años, son cosas que surgieron hace menos de 100 años y que hemos venido estudiando a partir de ahí y hoy en día son una de esas propiedades que medimos constantemente sobre lo que estamos estudiando. Pero no solamente esas, también hay otras propiedades o simetrías que nos tienen que interesar. Por ejemplo, algo muy sencillo como lo que vemos allí. Si tomamos nuestras manos y construimos con ellas simplemente lo que podríamos llamar unos ejes coordenados, podríamos llamar a uno X, Y, Z y algo similar con mi mano derecha, X, Y, Z. Lo que observamos, y ese es como el reto que uno tendría que intentar hacer, es sin hacer obviamente nada raro, excepto rotaciones o movimientos con las manos, tratar de que mi mano derecha coincida con mi mano izquierda. Y rápidamente nos damos cuenta que no podemos. En la situación que estoy presentando aquí, mis dedos y el dedo gordo, de acuerdo, están apuntando, perdón, el dedo índice y el gordo apuntan en las mismas direcciones, pero los otros dedos están opuestos el uno contra el otro. Y yo puedo hacer las rotaciones que yo quiera,
con una mano o con la otra, pero no puedo convertir mi mano derecha en mi mano izquierda. Son dos orientaciones diferentes. Eso debido a que los dedos, los otros dedos, de acuerdo, los del medio, están enfrentados entre sí. Es como si este fuera positivo y como hacia allá es negativo, el uno fuera el menos del otro. Esa inversión es una simetría discreta y efectivamente es simplemente tomar una dirección y multiplicarla por su inversa y obtenemos la otra. Solamente haciendo eso, esta ya no la puedo convertir suavemente en la otra. Necesitaría una cuarta dimensión espacial para poder mover mi mano derecha a la misma forma en que está mi mano izquierda. Así que eso que llamamos, de nuevo, simplemente una multiplicación, es como mirar las cosas a través de un espejo, ¿de acuerdo? Nos da dos cosas distintas en la naturaleza. Por ejemplo, hay proteínas que solo se encuentran en la naturaleza en espirales que avanzan en una cierta dirección y no en la otra. Y no podemos convertir una en la otra. Y por alguna razón la naturaleza escogió esa dirección, sea de esta dirección o la dirección contraria. Y a esa inversión de una cosa con otra le llamamos paridad, la llamamos, y si cambiamos el menos por el más, esta dirección por esta, eso lo llamamos paridad, es una operación de multiplicar por menos uno algo. Pero el universo no debería ser diferente porque yo simplemente cambio un eje por el menos eje. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo un espejo y hago física en un lado, es lo mismo que hacer física al otro lado. Si yo hago una colisión de dos partículas, ¿de acuerdo? Y pongo un espejo entre ellas, pongo un espejo a un lado o a otro, finalmente la colisión o la física que yo observe de una y otra, yo no debería o no puedo identificar, por ejemplo, al ver en un espejo, si estoy en un lado o en el otro. Y como no puedo identificar si estoy en un lado o en el otro, uno debería esperar que las teorías físicas sean invariantes bajo esa operación, multiplicar por menos uno los ejes. Y esa es una propiedad que las teorías físicas en general deberían tener. Y completando con otras que vamos a discutir enseguida, hacen parte de un paquete que llamamos carga, paridad y tiempo, y que son unas simetrías que esperamos sean exactas en la naturaleza y que toda teoría debe respetar en conjunto. La otra que hace parte de ese paquete es la inversión temporal. Si volvemos a nuestro experimento previo, por ejemplo, entre estas balines, uno puede, digamos, hacer nuestro experimento de un lado para otro o del otro para el uno. Y en esa colisión, de acuerdo, que es una colisión, digamos, sencilla para efectos de nuestro experimento, lo que vemos es, supongamos que ponemos a contar el tiempo en el momento en que le damos impulso a una, ¿de acuerdo? Ahora supongan que vemos esa película al revés, con el tiempo corriendo en la dirección contraria. Y si el tiempo corriera en la dirección contraria, lo que veríamos es esto, que es en la práctica la misma colisión. Cuando digo en la práctica la misma colisión es porque la física que se produce con el tiempo andando en una dirección sería la misma que se produce con el tiempo andando en otra. Y a esa propiedad la llamamos inversión temporal. Por ejemplo, supongamos, como ponemos allí los planetas. Si los planetas están girando en un sentido, ¿de acuerdo? Y tienen una cierta dirección para su desplazamiento, y pusiéramos un espejo, veríamos que los dos están girando en sentidos contrarios, ¿de acuerdo? Ahora, si invertimos el tiempo, este que estaba rotando así, lo vamos a ver rotando de esta forma. Y al otro lado del espejo también cambiaría la orientación. Con eso lo que quiero decir es, si yo cambio el tiempo y a la vez veo al otro lado del espejo, o sea, cambio la paridad, obtengo resultados iguales. Pero si solo cambio una, voy a tener algunos problemas con mi descripción. Por eso hacen parte de un paquete que llamamos paridad y que también llamamos inversión temporal. A la vez, hay otra característica que es convertir una partícula en su antipartícula. Esa es más difícil de ilustrar, pero esencialmente lo que nos dice es, si tomamos un electrón, que es en general una partícula de carga negativa, y conseguimos su antipartícula, que es algo que se puede hacer en el laboratorio, que sería a su vez un electrón, pero de carga positiva, la física en general no debería poder diferenciar entre uno y otro desde el punto de vista de su comportamiento.
un electrón positivo, si bien es cierto, tiene la carga del signo opuesto, al mismo tiempo la propiedad de tener carga sigue allí. Y en el fondo, una de las cosas que observamos en nuestras teorías y en la naturaleza es que cuando ponemos las tres, es decir, aquella propiedad de inversión temporal, paridad y carga, invertimos todas ellas, nos dan una simetría que no hemos observado que se viole en la naturaleza. Siempre que hacemos las tres operaciones simultáneamente, invertir la carga, invertir la paridad, o sea, ver al otro lado del espejo, e invertir el tiempo, poner el tiempo a correr en el sentido contrario, observamos que la naturaleza es indistinguible de la primera escogencia que hicimos de esas mismas cantidades. Así que eso resulta siendo un test muy poderoso. Y si algo cambia o rompe esas simetrías, o algunas de ellas, podríamos empezar a notar diferencias entre la materia y la antimateria, porque una de estas operaciones cambia partículas por antipartículas en el fondo. Y cuando hacemos eso, de acuerdo, podemos ver que la materia se comportaría entonces distinto a la antimateria, y ese comportamiento diferente entre materia y antimateria debe ser motivo de investigación, porque una pregunta que nos surge es ¿por qué hay más materia que antimateria? Así que seguimos ilustrando nuestras simetrías en la naturaleza, y otra de ellas es que cuando observamos esas partículas de las que hablamos, electrones, protones y otras muchas que han surgido a lo largo de la historia de los últimos 50, 60 años de estudio de colisiones, como se hacen en el CERN o como se hace en otros laboratorios del mundo, y clasificamos esas partículas de acuerdo con algunas propiedades físicas, entre otras su masa, el spin y otro tipo de cosas, nos surgen diagramas como los que vemos allí, que son altamente simétricos, tienen simetrías que en este caso son discretas y que se parecen a esas primeras figuras que vimos en la presentación con respecto a las flores, por ejemplo, o a la estrella de mar o ese tipo de cosas. Y esas simetrías muestran o nos dan o son una visualización de las simetrías que tienen estas partículas en lo que llamamos internas, que son simetrías que no se observan desde el punto de vista como las operaciones que hemos ejecutado aquí sobre esta mesa, sino que requieren un estudio, digamos, de su estructura interna. Y al tratar de crear modelos que reproduzcan esas simetrías desde el punto de vista ya, digamos, práctico, llegamos a lo que llamamos el modelo de quarks, que esencialmente reproduce de una manera bastante clara y con mucha eficiencia estas figuras que vemos allí, no solamente explicando, dándonos lugar a una explicación sobre todos esos valores que hacen que las podamos ver con esas figuras, sino también en otros muchos aspectos de su comportamiento. Y eso nos lleva a otra de esas simetrías que llamamos una simetría interna. Y para ilustrarla vemos lo siguiente. Podemos ver, por ejemplo, en una situación como esta, que algo que en física estudiamos todo el tiempo, que es lo que llamamos equilibrio. Vemos que una partícula que ponemos en una condición como una batea, ¿de acuerdo?, se mueve alrededor de un punto de equilibrio y cuando queda en ese punto, se queda quieta. Es algo que es estable. Alrededor de ese punto puede oscilar, pero en el fondo está allí y ya está. Ahora, podríamos invertir nuestra batea y observar que si yo coloco esta bolita en el centro y tengo mucho cuidado y mucha paciencia, es posible que logre que se quede allí, pero va a ser muy difícil que se quede ahí. ¿Por qué? Porque precisamente cualquier pequeña fluctuación, cualquier pequeño movimiento, cualquier corriente de aire, cualquier impulso que le demos, aún sin querer, hace que caiga. Y en la práctica se vuelve inevitable que caiga. Es lo que llamamos un equilibrio inestable, porque aunque si yo, repito, tuviera mucha paciencia, pudiera lograr que se quede ahí, en el fondo eso es algo que no puedo lograr prácticamente nunca. Y esto que vemos allí lo pusimos en esta gráfica que tenemos en la presentación y nos ilustra algo muy importante en esas simetrías internas que llamamos de las partículas, y es una simetría que da lugar a lo que conocemos como el bosón de Higgs.
Y para ilustrarlo, de nuevo, vemos lo siguiente. Vamos a suponer que la naturaleza en un principio fuera, como decir, la bolita perfectamente colocada y estable en este punto. Y obviamente cualquier fluctuación que hubiera va a hacer que caiga. Y ese que caiga va a ir en alguna dirección. Y lo que podemos ver es, mientras que la bolita acá, la situación aquí, era tal que había una simetría perfecta alrededor de ella en términos de un círculo, una vez cae en alguna dirección pasan dos cosas. Una, esa dirección es aleatoria, cae en cualquier dirección porque cualquier dirección es igualmente buena. Y dos, una vez llega al otro lado, es estable, ahí se queda. Y como se queda ahí, ese ya es un lugar donde va a permanecer, donde es, digamos, para la física, lo que llamamos un vacío estable, se podría decir. Y la interacción de esto que estamos viendo allí, que repito, no es exactamente algo físico como esto, sino una construcción teórica diferente, pero ilustra que una vez esta situación se produce, nuestra bolita en su nueva situación ya no ve las cosas tan simétricas, las ve diferente, porque desde esta posición ya no tiene la simetría circular que tenía desde esta. Ese rompimiento de la simetría es un mecanismo que nos permite decir por qué o cuándo las cosas adquieren o las vemos con una masa. Y eso fue el descubrimiento de 2012 para terminar de completar el cuadro de lo que considerábamos es el modelo estándar de partículas elementales, que justamente es aquel que hace que estas figuras sean posibles y que le da unos valores muy específicos a masas que observamos de esas partículas. Esencialmente, esta era nuestra presentación de hoy y espero que en este corto video hayan tenido una ilustración y tengan por lo menos alguna inquietud para observar alrededor de todos nosotros esas situaciones en las que la naturaleza nos muestra simetrías, nos muestra regularidades, nos muestra patrones y nos muestra que detrás de ello hay mucho que aprender, que es justamente lo que intentamos hacer desde nuestra perspectiva en física. Y bueno, también invitarlos para nuestras próximas charlas que van a tener que ver precisamente con por qué las partículas tienen masa y en lo sucesivo otras que esperamos poder seguir haciendo para ilustrar nuestra tarea y nuestra labor dentro del estudio de la física fundamental. Gracias.